esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, Dora Alicia Rivera está con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Mauricio Cuellar, acá lo tenemos. Un placer, gracias por acompañarnos. El salario mínimo en este contexto sí debe de ser aumentado, porque con 300 y fracción de dólares al mes las personas no viven. Si ponemos en un contexto el recibo de luz, la canasta básica, los servicios y prestaciones que se tienen que pagar de la vivienda, entonces si hacemos un análisis extensivo de todos estos gastos, creo que el aumento incluso no es idóneo para un salario mínimo y para la canasta básica. Creo que faltó mucho el estudio técnico. El salario mínimo de 60 y fracción no cumple con las necesidades, creo que es muy poco. Debería de ver el salario mínimo de ser de 400 y fracción. Si vamos al código laboral, te da un parámetro de los salarios, incluso el salario mínimo 300 y algo, y en otros rubros como industria son menos, comercio y así, ¿verdad? Se anuncia un aumento de salario mínimo en medio de una controversial lista Angels donde salen 5 o más funcionarios de los cuales están señalados por presuntos actos de corrupción. Por otro lado, tienes al gobierno de los Estados Unidos también hablando de que las sanciones y la lista va a crecer. Eso significa también una alarma importantísima para los salvadoreños. Desde que esta nueva Asamblea Legislativa ha tomado posesión, se ha aprobado casi un presupuesto general de la nación en préstamos. Eso quiere decir que nos hemos endeudado casi al 97-96% del Producto Interno Bruto. A la par de eso, tienes el aumento del precio de la canasta básica, el aumento del agua, el aumento de la energía en este próximo trimestre que ya está corriendo. A la par de eso también tienes el costo de la vida que sigue aumentando, tienes el sistema de transporte público aumentando su precio. ¿Por qué? Porque la gasolina está subiendo. Es decir, cada vez en este país, desde los últimos meses, tenemos una vida muchísimo más cara, muchísimo más peligrosa y el gobierno no quiere que hablemos de esto. Recientemente acaban de fallecer 4 estudiantes a causa de la violencia. ¿A dónde está este plan control territorial? Hemos visto también a la par de estos 4 asesinatos el caso de Chalchuapa que sigue sin resolverse. Es decir, un gobierno que oculta sistemáticamente la información que de verdad nos debería de importar y estar debatiendo, y no estar debatiendo puntualmente un tuit del presidente sobre temas ajenos a lo que realmente golpea a los salvadoreños, que es el tema del dinero, que es la falta de empleo, la falta de oportunidades y pues obviamente cada una de las aristas que nos permiten a nosotros convivir. Un país que por fotografía está siendo gobernado, por Twitter está siendo gobernado, pero la realidad de los salvadoreños y quienes me están escuchando no me dejarán mentir, y es que cada día en El Salvador hay más violencia, hay más inseguridad, el tema de desempleo no se ha resuelto, la canasta básica sigue subiendo, el agua sigue subiendo, y el agua que no se está recibiendo en cada uno de los hogares, la tarifa eléctrica, y así podemos seguir hablando de la cantidad de precios que en este país cada vez se vuelve más caro, y de paso queriéndonos incorporar a una ley Bitcoin del cual el gobierno ya no quiere seguir hablando porque sabe que fue un grave error el hecho de estar tratando de incorporar a El Salvador un sistema que nos pueda llevar a la bancarrota, Sergio. Listo, tengo esta nota, compártame la producción donde Comisión de Hacienda aprueba nuevos préstamos, un refuerzo presupuestario y ratifica un crédito para efectos de ilustración. La compartimos, por favor. Los que estén a favor, emitir su voto. Esta es primera vuelta. Primera vuelta. Por mayoría. Queda aprobado por mayoría. Aprobar la suscripción de un nuevo préstamo por la cantidad de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica fue parte de lo que acordó hoy la Comisión de Hacienda. De estos fondos, 100 millones serán para refuerzo presupuestario, 425.3 millones para el pago de obligaciones del Estado y 74.7 millones se distribuirán en las siguientes instituciones. 24 millones para el Ministerio de Agricultura, 8.200.000 para el Ministerio de Economía, 21 millones para ANDA, 6 millones para CEPA, 15 millones para el Ministerio de Obras Públicas y $500.000 para el Ministerio de Vivienda. Plazo del préstamo hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de periodo de gracia contados a partir del primer desembolso del préstamo.
Amortización. El capital de préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales. Aumentar de 38 asistentes administrativos que tenemos en el exterior, vamos a aumentar 12 más, lo que significa que tendríamos 50. Vamos a aumentar en la cantidad de personal en Nueva York, en Silver Spring, Los Ángeles, Long Island, Miami, Boston, Houston, Elizabeth, y así sucesivamente. Con el aumento de asistentes administrativos se espera emitir 210,000 DUIs de agosto a diciembre. En esta primera etapa únicamente se ampliarán los servicios en los Estados Unidos. Será hasta la segunda fase que se incluirán otros países y se comenzará con la impresión del documento para ser entregado el mismo día. En este tema, algunos diputados manifestaron que además de ampliar los servicios, se debería mejorar la atención del usuario e implementar otros beneficios como la gratuidad del DUI. Actualmente los salvadoreños en el exterior pagan $35 por el trámite. Aquí no hay nada novedoso. Hay 38 personas que ya están trabajando en esta área. Hoy se van a aumentar 12 más. Entonces mi pregunta es, ¿será esto lo que está trazando la emisión de DUI, el poco personal, o serán otras variables? ¿Y por qué no le damos el DUI gratis a la diáspora? Una pregunta. ¿Por qué lo seguimos viendo como mercancía? Los precios y las entregas a domicilio no son a criterio de que el RNPN se levantó hoy en la mañana y dijo, miren señores, va a ser gratis el DUI, sino que eso es un trámite que lo hacen aquí. Digamos, los precios lo establecieron ellos hace, ¿cuántos años? 13 años, 13 años, ok. No, lo digo en cuenta porque hasta ahora parece ser que se dan cuenta que es negocio. La comisión también dictaminó la ratificación para el préstamo de $50 millones con el BCE, que no se lograron ratificar en la legislatura pasada y que servirán para el pago de obligaciones del Estado. En la Asamblea, entre aprobaciones, ratificaciones y solicitudes de fondos, se suman la cantidad de $2.781 millones desde el 1 de mayo hasta la fecha. Listo, puntualmente, para pasar a otro tema. Doralicia, su opinión. Es preocupante el que cada sesión plenaria, cada comisión se reúnan para adquirir nuevos préstamos para pagar el anterior préstamo, porque solo van poniendo parches a las deudas que vamos adquiriendo, pero no hay un tema de debate de inversión, clima laboral. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le doy la bienvenida al doctor Jorge Panameño. Doctor, bienvenido, feliz día. La campaña de vacunación que se ha implementado realmente ha sido de muy buena calidad, en el sentido de que el mayor logro lo llevan los trabajadores de la salud que implementan la campaña. Es decir, en el sentido de que si hiciéramos una encuesta de satisfacción, veríamos cómo todo el mundo va a expresarse de que cuando han llegado a vacunarse son muy bien atendidos, el proceso es rápido. Hacemos el recordatorio de que en salud pública es importante que la vacuna se lleve a la comunidad, no que la comunidad llegue a la vacuna, porque nuestros niveles culturales y sobre todo la realidad socioeconómica de nuestra nación limita grandemente esa cosa, y siempre nos preocupan lugares recónditos donde es difícil accesar y donde hay que mover el primer nivel a través de promotores de salud, equipos de vacunación, como tradicionalmente se ha hecho para vacunar en el pasado. Las vacunas ninguna fueron diseñadas, de las variedades que tenemos acá en el país, para proteger con una dosis o a partir de una dosis. Todo análisis y medidas relacionadas con las vacunas, y esto es bien importante, les voy a comentar después el punto de pedir carnet de vacunación. Debe entenderse que solo se alcanza el efecto deseado de protección de la vacuna, cualesquiera que éste sea, porque hay diferentes realidades en cuanto a usar Coronavac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, que de estas 4 se tienen aquí en el país. Los análisis deben partir a partir de la segunda dosis, 14 días después de la segunda dosis vamos a comenzar a ver los resultados de las vacunas. Y cuando entonces vamos al lado de cómo está
la curva epidemiológica. Desde hace más de 6 semanas, o sea, más de un mes, se notó una aceleración y un aumento de casos y un aumento de demandas. Entonces, el gráfico que tienen ahí, miren qué interesante. La Universidad de Oxford indica producción, doctor. Exactamente. Aquí podemos ver la tendencia a la alza que tiene particularmente El Salvador. Pero mira algo interesante. ¿Ves la línea que está negra abajo? Esos son los datos que se nos proporcionan a través del sistema oficial, ¿verdad? Y que nos dicen estos son los casos que han sido confirmados y ahí está. Esos son los datos de lo que oficialmente está sucediendo. ¿Qué muestran las curvas de arriba? Esto, y esto es importante, hemos señalado que el manejo epidemiológico de lo que está sucediendo de la pandemia debe hacerse en base a modelos matemáticos. Entonces es bien difícil, hoy día es bien difícil ocultar de la ciencia lo que yo no quiero que vean. Entonces se unieron 5 universidades a Oxford y 5 instituciones de gran prestigio en el mundo, como son el Colegio Imperial de Londres, el Instituto de Mediciones en Salud y Biométrica, que pertenece a una universidad prestigiosa en Estados Unidos, y otras más, y elaboraron una serie de ecuaciones y cálculos con los cuales es posible proyectar la realidad. Si volvemos a la gráfica, para poder mostrarles las líneas de arriba, es lo que arrojó el modelo matemático. O sea, aunque yo esté mencionando abajo ahí que aquí no pasa nada y aquí estamos en control, mira la realidad. Y así se llama, esta es la realidad, son modelos para aproximarse a la realidad de lo que ha sucedido. Y tenemos que, comienza con la primera elevación, la primera ola, que sucede cuando llega el virus a nuestro país y comienza la fase de diseminación, de transmisión en la comunidad activa. Y luego tenemos una caída en el mes de agosto del año pasado que todos notamos, cuando se estaba discutiendo sobre que necesitábamos encerrarnos para que esto sucediera, entonces cae. Probablemente esa caída se debe a que la población comenzó a utilizar de manera más firme las medidas preventivas que se habían venido. Ahora, lo que pasa, doctor, es que cómo de pronto no va a caer, aquí vemos la gráfica. Bueno, primero, hay varias preguntas sobre eso. Primero, ¿cómo no va a caer esto si la gente está en su casa? Esto es como que se decía, mire, la migración se ha detenido, si las fronteras están cerradas, y entonces ¿cómo no se va a detener? Bueno, mira, es que la caída se da en el mes de agosto. Ya habíamos salido del confinamiento. Ya habíamos salido del confinamiento. Claro, pero salimos en julio. Pero antes no se da un recuento porque estamos todos encerrados. Pero mira, durante la época del encierro no bajó la curva, se mantuvo arriba. O sea, la utilidad de esos encierros, sí, podemos verla acá. Ahora, ¿esto confirmaría lo que los alcaldes decían de que si habían casos, de que ellos los enterraban y el Ejecutivo decía que todo estaba controlado? ¿Esta gráfica viene a confirmar eso, doctor? Esta gráfica nos habla de incidencia, el número de casos nuevos. A lo que tú te refieres a mortalidad, y hay gráficas también al respecto. Y es un tema difícil eso porque posteriormente en la misma universidad, y es una universidad bien prestigiosa, que también el Estado utiliza para mostrar cuánto está creciendo la vacunación. Entonces, por otro lado, se calculó el tema de la mortalidad, el exceso de mortalidad se llama el tema. Y ahí se determinó por estudios de y del CDC de Atlanta que hubieron por lo menos 17.223 muertes que no tenían ninguna explicación, un exceso de mortalidad, ¿verdad? Que la única razón a la que podían ser asociados es a la incidencia de la pandemia, que no aparecían en los registros oficiales. Eso lo dice varios medios internacionales. Lo importante de esta gráfica, nos muestra que en este momento, y luego se produce un segundo elevación en enero, y nosotros lo percibimos, comenzamos, mira, aquí está pasando algo, está subiendo los casos. Entonces nosotros dijimos, no realmente, no creeríamos que una segunda ola porque no bajó a 0 casos. Ven, no hubo un valle, sino que se continuó elevado, es decir,
y esto se dio, esta segunda elevación que se da en enero, febrero, que ven allá, se da a consecuencia de los acontecimientos de las festividades de Navidad y Año Nuevo, comenzaron en noviembre, y eso provocó una segunda elevación, miren la altura de la, ¿verdad? Y luego vuelve a caer, pero nunca hemos llegado a 0 casos, nunca alcanzó un silencio epidemiológico. Y desde hace 6 semanas tenemos la curva que va elevándose de nuevo. Sí. ¿Qué está detrás de eso? Detrás de eso están 2 cosas bien importantes. Primero, el que como salvadores no estamos guardando las medidas de bioseguridad que ya conocemos, y en segundo lugar, sin duda alguna, a la circulación de cepas de variantes genéticas de preocupación del virus. ¿Cuáles son estas? Solo una se nos ha hablado, que ni está incluida, se nos ha comentado que ni siquiera está incluida en el grupo oficial, pero aquí están circulando ya desde hace meses, sin duda alguna. Y entonces, pero aquí es donde viene el tema de la vacunación. Mientras aumentamos, quien quiere investigar en el mismo sitio, va a ver la espectacular subida de vacunas. Se está haciendo un trabajo intenso en vacunación, pero no está incidiendo, no está teniendo un impacto en la curva, en el ascenso del número de casos. ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es una realidad? Sencillo. ¿Qué fue lo que se aprobó hace unos días atrás? Una serie de normas que en primer lugar nos vienen a enseñar que realmente la situación está difícil en cuanto a incidencia, en cuanto al número de casos, en cuanto estamos aumentando la mortalidad, y se legisla, se genera una ley. Pero entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Significa que las vacunas no tienen utilidad alguna? No, por favor, entendamos una cosa bien importante. También aquí hay otro fenómeno detrás de la elevación de esta situación. Actualmente nos hemos dado cuenta que la mayoría de personas que requieren hospitalización y la pasan muy mal, y hacen los casos más graves, no están vacunadas, ¿verdad? Entonces aquí también había que ver por qué razón, qué es lo que pasó en aquel momento, desde hace 6 semanas. Entonces una disminución en la demanda por vacunas o en la oferta, no sabemos, ¿verdad? Pero algo pasó ahí. Y resulta entonces que las personas que ahora están hospitalizadas, en su mayoría no están vacunadas. Doctor, quiero preguntarte varias cosas antes de presentar un video sobre esta gráfica. Primero, este es un tema de la Universidad de Oxford. Primero, quizás, ¿cómo obtienen la tabulación de estos datos? Número uno, porque lo que llama la atención, y quiero dejarlo bien claro para entenderlo, es que la línea negra de abajo son los datos que el gobierno ha estado trasladándole a la población salvadoreña. La línea negra, la de abajo, la que casi pega con el suelo, donde dicen, no, mire, aquí todo está bien en El Salvador y nosotros somos el país más exitoso y que lo hemos manejado muy bien. Pero vemos nosotros alarmantemente ese mismo periodo en el cual, doctor, arrancamos de mes de marzo, pero anteriormente usted hacía señalamiento. En esos meses se entregó el bono de $300 cuando se dieron aquellas aglomeraciones. Sí, que disparó. Ahí tenemos la gráfica de la Universidad de Oxford. Exactamente. Ahora, 15 días después de esa situación, comienzan a... Y ahí está reflejado, doctor, en la gráfica de este estudio de medición científica. Ahora, doctor, con este subregistro, que es el que usted mencionó, la Asamblea Legislativa no tendría inmediatamente, pregunto yo, no sé, con desconocimiento, ¿qué recomendar la destitución del ministro Alaví? No, yo creo que ya ese tipo de circunstancias son de manejo de las autoridades, ¿verdad? Mi punto siempre ha sido mostrar lo que la ciencia nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer con la evidencia? Ya eso es cuestión de cada quien. Sí, porque esta es evidencia, doctor. Sí, tienen que entender quienes nos están escuchando este día y viendo que eso no me lo inventé yo, el primer punto que quiero, sino que ahora todos los aspectos están siendo vigilados en el mundo entero. O sea, y estos datos se están guardando y van a quedar para la posteridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega? Como te digo de nuevo, hay
el concepto es el del modelaje matemático, por ejemplo, tipo de lo que el doctor Picardo hablaba cuando comenzaron varios observatorios en El Salvador durante la primera ola a hacer observaciones. Y entonces los modelos, hay modelos aún mucho más complejos que esto, pero nuestra misión es mostrar qué es lo que está sucediendo. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, eso ya es de carácter administrativo. Yo soy clínico y me remito a los hechos nada más. Y dicho sea de paso, también es bien importante que estamos hablando aquí de epidemiología, ¿verdad? Que este es un punto bien interesante y que hay un colega nuestro, el doctor Fulfero Clara, que labora en los Estados Unidos, que está comentando estos puntos. Si ustedes quieren verlo mucho más amplio, les recomiendo que lo sigan a él tanto en Facebook como en el Twitter, ¿verdad? Y ahí está desarrollado con mayor amplitud esta situación. Pero esta es la realidad. Y tanto que yo hoy día, si quiero enterarme de cómo está la situación, voy directamente a la página, ya no voy a ningún otro, porque me parece que es de confianza, de extrema confianza. Y también el CDC está realizando estas observaciones y haciendo algunas mediciones que no son de utilidad. Pero lo más importante de todo esto es que esto nos pone frente a la realidad de que la vacunación sola, y esto es la gran lección que el mundo aprende hasta este día, la vacuna, cualquier vacuna, la vacunación en general, por sí sola ya no es la solución, es parte de la solución. Si ustedes me preguntaban en enero, en alguna vez que nos reunimos contigo e insistíamos, mire, ya tenemos la vacuna y ya esto, realmente vemos una luz al final del túnel, pero no, lo que implica esto es que hay que cambiar la estrategia, ¿verdad? Y ahí, cuando estudiamos modelos en otros países como en Chile, nos damos cuenta que realmente la estrategia se basó en vacunar. La mejor campaña de Latinoamérica y una de las mejores del mundo de vacunación es la chilena. Ellos a estas alturas ya llevan cerca del 80% de su población meta y además comenzaron ya a recoger algunos frutos, pero estos no fueron los esperados en el tiempo y en el momento en que se deseaba. No se logró contener la pandemia ahí solo vacunando. Entonces, cuando se comienzan a ver en Chile y otras naciones que tuvieron la misma experiencia, hay análisis mostrando que junto con la vacunación tienen que utilizarse otras medidas. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.